saludar en estos momentos al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, quien como todos los viernes ya está listo para hablar sin censura. Profe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, muy buenas tardes, pues listos para darle al análisis. Claro que sí. Oiga, profe, pues sorprende a propios extraños El Salvador con la ley Bitcoin, esta ley promovida desde la presidencia por Nayib Bukele. Cuénteme de qué se trata. A grandes rasgos, es una ley que permitirá que el Bitcoin sea una moneda de curso legal en El Salvador. Ya se estaba desde hace unos 3 o 4 años en algunas playas, algunas familias que dan servicio a los turistas ya la estaban utilizando. Entonces, Nayib Bukele, con esta aprobación, que además es un convencido de que con esta va a ganar dinero El Salvador, va a traer inversiones y por sobre todo, mira, algo bien importante o bien particular, que tiene que ver con el hecho de que le quita el negocio a los intermediarios. ¿Qué significa esto? Que con el Bitcoin y con la reducción de circulante, migrantes salvadoreños, por ejemplo, que envían sus remesas, pues en lugar de ir al modelo tradicional del envío del dinero para sus familiares en El Salvador y que pagan altos porcentajes de cuota para que las empresas intermediarias le permitan a sus familiares en El Salvador recibir el dinero, con esto prácticamente lo va a poder hacer de manera directa. Entonces, El Salvador, de acuerdo a las proyecciones de esta ley, va a tener mayor liquidez, va a tener mayor dinamismo en la compra y venta de productos, eliminando los intermediarios, pero sobre todo, Vicente, eliminando el porcentaje que cobran los intermediarios. Y decía en una entrevista con el buen Simón Levy que le das una herramienta incluyente a la gente para que justamente sea partícipe de una economía más formal. Entonces, me parece que, además, otra cosa interesante, que se la aprobaron casi en fast track, es decir, mete el proyecto de ley por el 6 o el 7 de junio y ya para el 9 de junio está esto aprobado por mayoría calificada, lo que te habla de dos factores importantes: el fenómeno Bukele, que tiene respaldo de la sociedad dentro de El Salvador, pero también fuera de El Salvador, hasta de un 80%, y tiene el respaldo, además, ya materialmente hablando, el respaldo político en la Asamblea Legislativa, con esta mayoría calificada que consigue, pues de alguna manera, dar manotazos sobre la mesa, Vicente. Pues interesante cómo se mueven las cosas por allá en El Salvador, y ni qué decir del Perú, en donde Keiko Fujimori, la heredera del expresidente Fujimori desde la derecha, no puede ganarle a un desconocido hasta este proceso electoral, un hombre del pueblo, y se vuelve a dar un viraje hacia la izquierda también allá en Perú, en esta Latinoamérica que cambia poco a poco, profe. Mira, Vicente, ha sido tal el impacto de la victoria apretada, hay que decirlo, apretada, ajustada, de acuerdo al OMPE, que sería como el INE de Perú, el organismo ciudadano encargado de contabilizar las elecciones. Pedro Castillo se impone por 59,770 y tantos votos, o sea, 60,000 para efectos de redondeo. Pero pasó algo en Perú muy interesante. Había 25,180,000 personas habilitadas como electores, de las cuales votaron 18.7 millones, Vicente. Esto habla de un 74.5, 74.6, o vamos redondeándolo, 75% de participación ciudadana, lo cual nos ayuda a entender otra cosa. Cuando la gente sale a votar masivamente, los poderes fácticos se sientan, no tienen cómo hacer fraude. Y esto fue lo que pasó. Hay una participación histórica ciudadana en el Perú que permiten que un hombre de campo, un profesor humilde, alguien a quien no se le veían tablas políticas, termine ganando por, digamos, en un cierre cardíaco. Pero lo más importante, más allá de la victoria electoral, es este mensaje doble que se da, Vicente. Por un lado, las zonas rurales que se desbordaron a votar por alguien con quien se identifican, derrotan a las clases burguesas y a las clases medias de las ciudades y del extranjero. En su mayoría los peruanos en el exterior, que son como 1.5 millones los que podían votar.
y los peruanos de las ciudades importantes, en este caso hablar de la capital, que es donde se concentra la mayor cantidad de personas urbanas, votaron bajo el precepto, algo parecido a lo de la Ciudad de México, bajo el precepto de que votar por Pedro Castillo era votar por un ignorante, era votar por alguien que nos iba a llevar, decían ellos, fíjate, estaba yo viendo las noticias y no se parecen, más bien, y no se diferencian mucho de los medios clasistas mexicanos. Decían que era un rupestre, un silvestre que les iba a llevar al retroceso, a Pedro Castillo. Pero por otro lado ves a la gente, a la gente de las zonas rurales que se desboca en las urnas por alguien con quien se identifican y que no se dejan llevar por la falsa idea que la derecha latinoamericana estuvo infundiendo, Vicente, ahí en Perú, de que era preferible, fíjate, la mentalidad de la derecha, era preferible votar por la corrupción que representa Keiko Fujimori a votar por el comunismo del Sendero Luminoso. La gente que no entiende qué es el Sendero Luminoso querían desacreditar al profesor Pedro Castillo diciendo que venía del Sendero Luminoso, una organización comunista de los años 80, de hecho era el Partido Comunista del Perú de los años 80, que tenía un líder que se llamaba Abimael Guzmán, que prácticamente decía hay que arrancar de raíz todas las instituciones burguesas y hay que poner instituciones campesinas, instituciones humildes que estén al servicio del pueblo, pero luego se desbocaron haciendo de actos terroristas. Abimael Guzmán lo agarran en 1992, en la época fujimorista, y quieren descalificar a Pedro Castillo en este proceso electoral diciendo, cuidado, este es comunista, es maoísta, y este nos va a llevar a la época del Sendero Luminoso, que por cierto el Sendero Luminoso pues nunca gobernó en el Perú. Entonces, para ir como cerrando esta idea, Vicente, lo sorprendente o lo impactante es que Pedro Castillo no solamente derrotó a la oligarquía peruana corrupta, que prefirieron votar por Keiko Fujimori a pesar de que la fiscalía pide 30 años de prisión para ella por delincuencia organizada, por peculado y por otras tantas cosas que se juntaron en torno a él. Pero entonces Pedro Castillo no solamente los derrota a ellos, también derrota a la derecha latinoamericana, la cual está tan dolida, Vicente, que incluso hay un grupo que se llama IDEA, que es un grupo de 17 expresidentes iberoamericanos, pero todos de derecha, que demandan que nadie se declare ganador en Perú, a pesar, Vicente, de que la institución electoral, a la que todos los peruanos reconocen, dijo, pues el ganador es Pedro Castillo por 60,000 votos, que es muy poquito, pero es el ganador. Y entre esos expresidentes, pues se encuentran el carnicero de Colombia, Álvaro Uribe, el carnicero de México, Felipe Calderón, Óscar Arias, que ya fue secretario de la OEA, y el carnicero de España, José María Aznar, que apoyó la criminal invasión de Estados Unidos y de la Gran Bretaña en Irak y en Afganistán cuando fue presidente de España. Entonces te das cuenta, Vicente, que este tipo Felipe Calderón, que aquí en México se negó al voto por voto y al casilla por casilla, ahora anda promoviendo el voto por voto y casilla por casilla en Perú, en donde además ni tendría por qué estarse metiendo si él parte de la idea de que tampoco nadie se tiene que meter con México. Así que esa es la contradicción, pero ese es el salto doble de Vicente. Gana una persona humilde, gana alguien que nadie se esperaba, ni siquiera la élite de izquierda peruana, y mucho menos la oligarquía peruana, y mucho menos la derecha latinoamericana, que se dan cuenta que están moralmente derrotados porque ni siquiera le pueden ganar a una persona humilde que los puso en su lugar, porque tuvo poder de convocatoria para que la gente humilde, la gente de a pie también saliera a votar. Así que la satisfacción es doble por eso y también por ver la cara de los derechosos que intentaron descalificar el proceso y al final les salió el tiro por la culata. Bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la base del conservadurismo es la hipocresía. Y mi querido profe, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube para que te sigan apoyando, para que sigan respaldando la independencia desde tus trincheras? Muchísimas gracias, estimado Vicente. Quiero invitar a toda la gente de Sin Censura a que pues vengan a las clases gratuitas de Relaciones Internacionales al canal de tu profe de RI. Vemos relaciones internacionales, geopolítica, organismos internacionales y escenario regional. Todos los días prácticamente, de lunes a viernes, estamos a las 4:15 de la tarde en el canal de tu profe de RI con las tardeadas de análisis de relaciones internacionales y a las 10:30 de la noche de lunes a sábado con geopolítica y con organismos internacionales para que la gente
tenga como único requisito querer aprender. Al pie de cada video les dejamos una lectura completamente gratis para que la gente complemente lo que decimos de manera verbal con los estudios más sesudos y más detenidos que quedan por escrito. Así que, pues son todos bienvenidos y bienvenidas al canal de tu profe de Rey, Vicente. Muy bien, pues te mando un abrazo, que sigan los éxitos, profe, y nos vemos aquí el próximo viernes. Gracias, un abrazo fuerte. Y ya